Vamos a continuar el día de hoy con la serie navideña que hemos titulado Testimonios de la Navidad y donde hemos reflexionado sobre aquellas personas que fueron testigos del mensaje o del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. La semana pasada hablamos sobre María y hoy nos toca hablar sobre el testimonio de los pastores. Ya tenemos las pantallas, ¿verdad? Vamos al texto bíblico, que para esta ocasión lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, del versículo 8 al 20. Yo lo leo, ustedes lo siguen, por favor. Dice de la siguiente manera: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Y los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Los acontecimientos narrados por Lucas sobre el nacimiento de Jesús se desarrollan en un contexto social, histórico y geográfico de Judea. En esos momentos, en la región de Judea, el Imperio Romano dominaba la mayor parte del mundo conocido. Por la extensión de sus territorios requería que hubiera gobernantes en algunas regiones estratégicas del imperio y había un gobierno central que el poder lo ostentaba el emperador. En el tiempo de Jesús, Roma era dirigida por Octavio. Octavio logró fortalecer la república y mantener el imperio con orden. Y por la extensión de sus territorios, tenía gobiernos en otras regiones. Octavio logró el título supremo de Augusto, que era sinónimo de majestuosos. Y esto tenía una connotación semidivina que el Senado le dio a Octavio. Este título lo logró por su fama lograda con el pueblo y el gobierno, y con este título pasó a la historia como Augusto César. A pesar de que Roma controlaba la región, permitía que hubiera autoridades locales, como en el caso de Judea, como les había dicho, y el rey que gobernaba Judea era Herodes el Grande. Los judíos se sentían oprimidos con el imperio porque exigía impuestos para operar la república. Y se sentían también oprimidos y no simpatizaban con Herodes porque Herodes no era judío. Él era cruel e inestable. Y además pensaban que Herodes era un vasallo del imperio porque quería mantenerse a toda costa como rey de la región.
Este era el contexto social geográfico en que el evangelista Lucas nos narra el episodio del nacimiento de Jesús. Meditaremos cómo en este episodio los pastores respondieron a las promesas de la Navidad y reflexionaremos en tres ideas principales. 1, una respuesta de humildad. 2, una respuesta de adoración. Y 3, un ferviente compromiso. Una respuesta de humildad, una respuesta de adoración y un ferviente compromiso. Veamos el punto número 1, una respuesta de humildad. El oficio de pastor era tan antiguo como el hombre mismo. Abel, hijo de Adán y Eva, se dedicó a criar ovejas. Llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus rebaños y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, dice el Génesis. Este oficio también lo ejerció Abraham, Moisés, David y otros. De Job se dice que era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y para apacentar tanta riqueza contrató pastores y esclavos. David escribe en uno de sus salmos: Jehová es mi pastor. Cristo el Señor dice en Juan 10:11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pastor y cordero es uno de los nombres que utiliza Cristo en Apocalipsis. Entonces, como vemos, es una figura recurrente en las Escrituras. Sin embargo, los pastores eran considerados personas de baja categoría o sin ella. Eran marginados. Ni siquiera podían ser considerados como testigos en un asunto judicial. No obstante, ellos tienen el privilegio de ser los primeros en recibir el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, del Mesías. Y lo que la mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden es que Dios se revela a través del más débil para comunicar las buenas nuevas. Lo que a primera vista observamos es que los pastores eran judíos y conocían las profecías que en tiempos antiguos se habían proclamado respecto al Mesías, al Salvador de Israel. Es decir, el mensaje del ángel fue directo, de tal manera que no hubo necesidad de que recibieran una explicación o mayor información sobre el asunto, como vimos el domingo anterior con María. Dice el versículo 9 al 12: de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Ante este anuncio majestuoso y espectacular, que en un principio causó gran temor, los pastores fueron tranquilizados y escucharon el mensaje. ¿Cómo respondieron los pastores al anuncio? Con humildad. Es decir, no hubo resistencia, no hubo pretextos para hacer lo que el ángel les había anunciado. Y con el antecedente, la fe en la promesa del Mesías, ellos fueron, creyeron en el anuncio, se regocijaron y proclamaron este mensaje. Es curioso cómo Dios utilizó a personas humildes y menospreciadas por la sociedad, como eran los pastores. Dios hizo esto a pesar de que su mensaje pudo haber sido rechazado por venir de simples pastores. Fíjense lo que dice el pastor Tim Keller hablando al respecto sobre este episodio. Dice: si un mensaje es desafiante o difícil de creer, es fácil desecharlo si nos enfocamos en los mensajeros.
Hay algunas personas que piensan que lo que nos dice la Biblia fue inventado por personas por crear una nueva religión. Pero ¿a quién se le hubiera ocurrido usar pastores para anunciar el nacimiento de Cristo? Y esto nos debe llevar a pensar que lo que vemos en las Escrituras no es sabiduría humana, sino de Dios. ¿Por qué Dios desea utilizar a personas humildes y despreciadas para anunciar el Evangelio? Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:27 al 29. Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Él en su bondad desea usar a personas humildes, despreciadas por la sociedad, sin nada que ofrecer para transmitir las buenas noticias del Evangelio. Dios no desea revelarse a los que se creen sabios y poderosos, sino los que tienen suficiente valor para humillarse a sí mismos y escuchar el mensaje de unos simples pastores. Y así como Dios utilizó a estos pastores en ese tiempo, el día de hoy, Él decidió revelarse a nuestras vidas. Y tú y yo tenemos el mismo privilegio que los pastores, de ser portadores de las buenas noticias del Evangelio, a pesar de nuestro pecado que hay en nuestros corazones. A pesar de que no tenemos nada que ofrecerle, a pesar de que Él no nos necesita. Y Él nos invita a participar junto con Él en el extendimiento de su reino, y un reino que se ha hecho manifiesto con un bebé envuelto en pañales, en forma humilde. ¿Cómo respondemos nosotros, esta iglesia, los que estamos aquí, a esta promesa? ¿Cómo responde el mundo a las promesas de la Navidad? Respondemos con orgullo, con escepticismo, con indiferencia. Solemos rechazar el mensaje, ponemos restricciones, ponemos limitantes, pretextos, excusas. El cumplimiento de la promesa de un Mesías implica perdón, implica redención, pero no queremos ser perdonados porque pensamos que no nos consideramos malos, ni mucho menos queremos ser redimidos porque nuestra salvación está puesta en otras cosas creadas. ¿Por qué es difícil creer? Porque no es fácil creer. Es difícil creer por nuestro orgullo. Siempre estamos justificando nuestras actitudes, nuestras acciones. No queremos ser despojados de lo que nos hemos vestido para nuestra dignidad. No queremos ser despojados de lo que somos o de lo que creemos ser. Significativo resulta que este mensaje haya sido transmitido a unos simples pastores que cuidaban sus rebaños. ¿Por qué no fue transmitido este mensaje a Herodes? Herodes el Grande, dice, así se autonombraba. ¿Te puedes imaginar su reacción? El evangelista Mateo nos habla algo de esto cuando los sabios de Oriente informaron sobre su visita a aquel lugar. Y el orgullo dominaba a Herodes. ¿Puede ser tan orgulloso como Herodes para rechazar el mensaje de Navidad?
Puedes decir que eres cristiano y que crees que la Navidad ocurrió, pero a pesar de eso sigues viviendo en este mundo como si tú fueras el rey, como si este fuera tu reino, perdón, tu reinito. Navidad nos recuerda que debemos hacer a un lado nuestro orgullo, porque el Hijo de Dios ha nacido. Y eso significa dejar de vivir para mí y empezar a vivir para aquel que desea usar nuestras vidas a pesar de quienes somos. Este anuncio resulta desafiante porque atenta contra nuestro orgullo. Y sobre todo en nuestra cultura, donde el individualismo es supremo, tiene un valor supremo. Mientras más alimentamos nuestro orgullo, desaparece la humildad. Qué difícil es creer. Porque nuestro corazón necesita ser transformado. Requiere que sean desmantelados los dioses falsos que lo dominan. Y necesitamos ser humillados para desear ser salvados en Cristo. Pasemos al punto número 2, una respuesta de adoración. Dice el pasaje: de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra a aquellos a quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos qué ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. He aquí el primer servicio de adoración cristiano. Los pastores, al entender el anuncio del ángel y al escuchar el coro de ángeles, respondieron con adoración y proclamaron lo que habían visto. Y esta respuesta tiene que ver con el punto anterior. Es decir, no podemos adorar a Dios sin despojarnos de nuestro orgullo. La adoración y la proclamación del Evangelio nos ponen como criaturas pecadoras que han sido redimidas y que han sido redimidas en Cristo. Y en esta condición de humildad y no de superioridad es que podemos adorar al Señor y el Señor puede ser exaltado. Tradicionalmente en el ambiente cristiano se habla del testimonio de nuestra fe cristiana. Sin embargo, nuestras acciones no llegan a corresponder con lo que proclamamos. Esto porque tratamos de modificar o implementar conductas aparentes. Pero no vamos a cambiar hasta que entendamos el Evangelio. ¿Cómo se le entiende el Evangelio? Al recordar que tenemos un Dios que, a pesar de cómo somos, está dispuesto a perdonarnos y amarnos. Al recordar que somos pecadores igual que otros. No deberíamos cambiar para aparentar delante de los demás o para obtener de las personas lo que queremos. Cambiamos no para ganarnos la salvación, sino porque ya hemos recibido la salvación. Cuando experimentamos el Evangelio con sus promesas e implicación, nos regocijamos en el perdón y nuestra alma descansa. Cuando contemplamos el sacrificio de la cruz y el rescate que Cristo pagó por su vida, nos conmueve profundamente. Cuando su resurrección es una realidad de nuestras vidas, nos llena de una esperanza sin igual.
Entonces es cuando podemos sentir el gozo que sintieron los pastores al contemplar al Verbo encarnado, a Emmanuel, el Mesías. El doctor Lucas relata que en este episodio hubo un gozo y una alegría desbordantes alrededor del nacimiento de Jesús. Hubo júbilo, hubo música. Dice el versículo 13 y 14, de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Gloria a Dios en las alturas. No solo la tierra, sino también el cielo. Se vieron afectados por el nacimiento del Hijo de Dios. Cristo también es el Señor de los ángeles. Es el Señor de todas las cosas del cielo y la tierra. Así que los cielos y los ángeles se regocijaron en su nacimiento. Los pastores no estaban preparados y sin embargo allí estaban. Primero se apareció un ángel con el brillo de la gloria de la gracia de Dios. Tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo que no debían temer. Nuestra incredulidad y el pecado nos alejan de dicha gloria. Es por eso que resulta el temor. Algo con lo que yo había luchado durante mucho tiempo era tener el control de todas las cosas alrededor mío. Terminaba frustrado. Espero que a ustedes no les pase lo mismo. ¿Por qué me frustraba? Porque pensaba que yo era el centro de todo, que todo tenía que ver conmigo, que yo merecía todo, que todos debían responder a mi persona. Profundizando en la Escritura y comprendiendo el Evangelio, puedo vencer ese temor. Y al final me doy cuenta que ni controlo nada y que no es más que una motivación que desemboca en el orgullo y en el egoísmo. No obstante, la lucha sigue, pero mi corazón ya responde diferente. ¿Puedes pensar en esta hora qué te atemoriza? ¿Qué te aleja de la adoración de Dios? ¿Buscas tener resuelto tu empleo los próximos años? ¿Te atemoriza perder tu salud o tus bienes? ¿Tienes miedo de fracasar en tus estudios, en tu desempeño laboral o en tu negocio? Son los temores más comunes que nos abordan y nos alejan de la adoración de Dios. Los pastores habían visto la luz celestial, habían escuchado la música celestial, pero todo de repente había desaparecido y allí estaban con los pies en la tierra. Todo estaba oscuro nuevamente. No podía ser posible. Su fe todavía luchaba con las tinieblas de este mundo. Los pastores tuvieron que volver a sus rebaños, pero lo hicieron con una canción en sus corazones, llevando en ellos el gozo de la adoración. Podían seguir cuidando sus rebaños y desempeñar su oficio, porque la alabanza de Dios ya no estaba en conflicto con sus ocupaciones. Es decir, gracias a Cristo es que toda nuestra vida y trabajo pueden verse a la luz del cielo y su Creador. Encuentran una perspectiva y valores correctos. El trabajo ya no es una maldición, sino se convierte en una manera de amar a Dios y expresar su gracia, su gloria. Gracias a Cristo, nuestro trabajo es una forma de adorar a Dios. Y a la luz del Evangelio, el trabajo se vuelve un área de servicio a los demás. Y en consecuencia también es una manera de amar a nuestro prójimo. Y es por eso que si hacemos la pregunta al final de nuestro servicio, cuando está la sección de nuestra ciudad,
¿Cómo se benefician los demás de nuestra fe? ¿Somos bendición a los que nos rodean? El pastor Tim Keller comenta en su libro Toda buena obra lo siguiente: sabemos que solo somos salvos por la gracia y por eso no somos mejores padres o madres, mejores artistas o empresarios que aquellos que no creen como nosotros. Nuestros ojos iluminados por el Evangelio pueden ver el mundo iluminado con la gloria de la obra de Dios a través de las personas que Él ha creado y llamado. En todo, desde las acciones más simples como ordeñar una vaca, hasta los logros artísticos más brillantes o históricos. El testimonio de los pastores nos deja ver lo desafiante del mensaje que recibieron. Tuvieron gran temor. Fue desafiante para María, como vimos el domingo anterior. Y si apreciamos el mensaje de los ángeles sobre el nacimiento de Cristo a los pastores, podemos ver que es contracultura en nuestra sociedad y en nuestro tiempo. Es desafiante para cada uno de nosotros, es desafiante para los creyentes, es desafiante para los no creyentes, porque no solemos responder como los pastores. Pasemos al punto 3, un ferviente compromiso. Lo que los pastores oyeron y vieron y pudieron comprobar del mensaje del ángel y del coro celestial fue impactante. No sabemos cómo ellos siguieron adorando al Señor. Sin embargo, su primer compromiso de fe fue contar lo que habían visto y oído. Y dice la Escritura que los escuchaban se asombraban. Al comprender las promesas de Navidad, respondemos con gratitud y amor por la gracia gratuita de la salvación. Respondemos con un compromiso de fidelidad y lealtad a Dios. Incluso día a día adquirimos compromisos de una vida cristiana. Sin embargo, esto no nos alcanza. Nos lleva al orgullo moralista y como consecuencia a la frustración. Y no hay nada que podamos hacer para cumplir con los mandamientos. Entonces, ¿cómo afrontamos este compromiso? ¿Cómo es que perseveramos en él? Por la gracia de Cristo, por su bondad. Al vivir la vida que nosotros no podemos vivir y recibir la muerte que nosotros merecíamos, Él cumplió con la justicia de Dios. Cristo nos capacita para permanecer en Él. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo vuelva. Le dice Pablo a los filipenses. Su amor, su gracia eterna, su ferviente compromiso hicieron que toda nuestra redención fuera posible. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra a aquellos a quienes Dios se complace. Este es el mensaje que desafía a la humanidad, que confronta a los pueblos, que frecuentemente es desechado e ignorado. Las naciones desean vivir en paz y no tener guerras. Las familias no quieren tener conflictos entre sus miembros. Los padres no quieren tener conflictos con los hijos. Los matrimonios anhelan una vida armoniosa y feliz. Sin embargo, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo la doy, dijo Jesús en su discurso de despedida con sus discípulos. La paz de Dios se refiere a lo que Cristo ha hecho por nosotros, a lo que ha cumplido por el sacrificio en la cruz, a la
a la relación que Él ha restaurado con Dios y sus criaturas. Justicia que ha sido aplacada por la redención de Cristo Jesús. La paz de Dios se refiere a su justicia. Nuestro castigo ha sido imputado a Él. Él cargó nuestras debilidades. Fue traspasado por nuestras rebeliones. Fue aplastado por nuestro pecado. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, dice el profeta Isaías. Quisiera preguntarles en esta hora, en esta tarde, si tuvieran que contar la historia de Jesús, la historia de Jesucristo, del Mesías, ¿con qué episodio o relato empezarían a contar esta historia? Con lo que saben, con lo que han leído, con lo que han escuchado. ¿Alguien? Los evangelistas ya tienen su relato. Cada uno empieza de una manera, pero ¿cómo empezarías tú a contar la historia de Cristo? Si tuvieras que escribir un folleto, una pequeña breve historia, ¿con qué episodio comenzarías? ¿Alguna idea? Juan 3:16, bien. Sí, ese es bueno. ¿Alguien más? Recuérdenos Juan 3:16, Alex. Dio a su hijo, a su hija. Que todo aquel que en él cree. Sí, es bueno ese. ¿Alguien más? Que van a ser Cristo. Sí, también puede, sí. Sí puede ser un buen inicio de una historia. ¿Qué dice Liz? Sí, sí, también empieza con un propósito. Ese puede ser el propósito principal, ¿verdad? Bien, en 1741, el músico inglés George Frederick Handel compone su oratorio El Mesías, y este tipo de obra es una narrativa sobre Jesús como el Mesías llamado el Cristo. Y Handel inicia su obra con el pasaje de Isaías 40. Dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. En otras versiones de la Biblia dice, alégrense, alégrense. Y continúa, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles, allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Esto atraía mucho mi atención y viví entregado muchos años. No sabía por qué el autor de esta obra empezaba con este pasaje de Isaías, un pasaje del Antiguo Testamento. Tiempo después pude entender muchas cosas, y este pasaje es la esencia del Evangelio. Es la promesa de salvación. Es el mensaje previo al anuncio angelical
del nacimiento del Mesías. Y es el mismo anuncio que narra Lucas, pero 600 años atrás. Y fíjense bien, es la esperanza del perdón, es la esperanza de un redentor y es la esperanza de un cielo y una nueva tierra. Decíamos un mundo más justo en este mundo caído y corrompido por el pecado. Somos injuriados, somos humillados, nuestros derechos son pisoteados, nos traicionan los amigos, nos traiciona la familia y tratamos de mejorar leyes para ejercer una pena para los que atentan contra personas vulnerables. El mundo explora sistemas en pos de un gobierno de igualdad social y algunos apelan a la provisión para el bienestar. Apelamos a la justicia sin caer en cuenta que nosotros también somos parte de esa injusticia. También nosotros somos pecadores. Y esa misma justicia también caerá sobre nosotros por nuestra maldad. Sin embargo, esta es la gran promesa de la Navidad para los que creen en Cristo Jesús. Y somos librados de esa gran maldición por el sacrificio perfecto de Cristo. Pero ¿qué sistema judicial puede aplicar correctamente la justicia? ¿Qué ley será suficiente para ejercer castigos para los que asesinan, violan, roban? ¿Y qué gobierno podrá ordenar a las naciones? El mensaje de Isaías es replicado nuevamente en el capítulo 3 de Lucas, más adelante del texto que veíamos sobre los pastores. Es una voz que clama en el desierto, dice: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Es en Cristo que este mundo va a ser restaurado. Es Cristo quien pondrá al parejo todas las cosas. Es en Él en quien tenemos esperanza de un cielo y una nueva tierra. Es el príncipe de paz que nos reconcilia con Dios. Ante nuestra condición y el rumbo de la humanidad, la Navidad nos da esperanza y nos propone una opción que el mundo no considera, que el mundo no la tiene en cuenta, que la humanidad la desecha. El perdón. El mensaje de Navidad puede ser desechado o ignorado. Pero este mensaje es desafiante porque nos anima a creer, a confiar y a despojarnos de nuestro orgullo para gozarnos desde ahora con el mensaje celestial de la encarnación de Dios, de Emmanuel, Dios con nosotros. No olvides recordar en este tiempo las promesas de la Navidad. El perdón a nuestra maldad y a una muerte segura separado de Dios. Un redentor, el Hijo de Dios encarnado, que por su sacrificio pagó el rescate para nuestra salvación. Y la esperanza de un cielo y una nueva tierra de justicia y de paz. En esta Navidad recuerda el Evangelio. Responde con humildad para que puedas adorar y sentir el gozo de la gloria de Dios.
Los invito a que oremos, hermanos. Padre, nos sentimos conmovidos cuando recordamos el Evangelio y sus promesas. El orgullo desaparece, pero sabemos que por nuestra condición, nuestra humildad desaparece también, Señor. Pero confiamos en Cristo, creemos en Él, porque Él nos tiene preparado un lugar para ese cielo y esa tierra nueva. Señor, mientras tanto nuestro corazón desfallece ante las adversidades diarias, pero confiamos en Cristo y adoramos a Dios como una respuesta a todas estas promesas, Señor. Permite que podamos amar a nuestros prójimos, que podamos perdonar como tú nos perdonaste, que podamos mostrar tu gloria aun siendo nosotros los más viles pecadores, Señor. Nos utilizas, nos llamas y permite también, Señor, que podamos creer en ti, en la adversidad, en la enfermedad, en las dificultades. Que recordemos estas promesas, que podamos recurrir al Evangelio. Es la gran esperanza que nadie nos da, Señor. Nada, ninguna cosa creada, ningún ser, ningún gobernante, nadie nos da gran esperanza como tú nos las das, Señor. Gracias porque nos has llamado a pesar de nuestros pecados. Y gracias porque podemos congregarnos en esta familia, formar una comunidad que pueda expresar tu gloria, Señor. Una comunidad donde podamos desarrollar nuestros dones, fortalecer nuestra fe, pero también en que podamos ser llamados a servir a otros. Gracias, Señor, por este gran milagro de la Navidad, por todo lo que ha quedado escrito para que nosotros comprendamos y entendamos. Gracias por mis hermanos que están aquí y también pedimos por aquellos que no están entre nosotros, Señor. Y todo esto en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.